Listo. Entonces, hoy día tenemos el curso especializado que en la ley 27.337, ¿no? Que es basada en nuestro Código de Niños y Adolescentes sobre el sistema de atención integral de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para dar pase, ¿no? La finalidad y el ámbito de protección de este código, de esta ley, ¿no? Que nos atañe, es justamente la protección. Tiene un amplio espectro de protección, un ámbito tuitivo, ¿no? Esa es justamente la finalidad. Y ahí un poquito ya ahorita que entremos en conversación, justamente también les voy a comentar, ¿no? Más o menos el criterio que deberían tener los magistrados, ¿no? Tanto en los temas de derecho de familia como en familia tutelar, incluso en familia tutelar, para buscar este ámbito de protección, esta finalidad tuitiva, ¿no? A los niños y niñas y adolescentes. ¿No? La finalidad, por ejemplo, en nuestro título preliminar, ¿no? El artículo 1, justamente es de garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan un ejercicio y goce pleno a sus derechos, ¿no? La finalidad es de que se puedan orientar y proteger en unas condiciones dignas, ¿no? Es por eso, ¿no? Haciendo paréntesis acá, que en todos los procesos donde participan niños, niñas y adolescentes, es necesario y es imprescindible, ¿no es cierto?, escuchar también la opinión de ellos para saber cómo es que se sienten ellos, cómo pueden tomar, cómo pueden reaccionar a estas resoluciones, estas decisiones que los atañen, ¿no? Porque están inmersos en estas decisiones, en un proceso de tenencia, en un proceso de régimen de visitas, ¿no? Se les tiene también que escuchar, porque así nos dice nuestro Código de Niños y Adolescentes, que la opinión del niño y el adolescente va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma línea, ¿no? De la finalidad, ¿no? De nuestro código de niños y adolescentes, de nuestro título preliminar, tenemos justamente que los fundamentos, ¿no? La base de esta finalidad siempre va a ser y va a primar el interés superior del niño como principio rector, ¿no? Porque de ahí, de esto, va a emanar los otros derechos arraigados, amarrados, ¿no? De nuestro Estado de Derecho. Y claro, también los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú, ¿no? Por ejemplo, nuestro artículo 4 nos señala y nos dice que va a ser de protección la familia, los niños, el adolescente, el anciano, ¿no? También tenemos una serie de tratados internacionales sobre los derechos humanos, la Convención de los Derechos y el Niño, y las leyes nacionales que desarrollan justamente estos derechos. Todos estos, este cóctel, ¿no? Jurídico que tenemos, este cóctel de leyes, tiene como finalidad, ¿no? Y nos ayuda a proteger y a preservar los derechos, porque recordemos cuando nosotros tratamos, ¿no? O estamos defendiendo algún interés vinculado a algún niño, tenemos justamente que prevalecer el interés de los niños. Yo, por ejemplo, a algunos papás, a algunas mamás no les gusta, por ejemplo, cuando yo les digo la siguiente frase, ¿no? Cuando yo estoy litigando, porque ustedes saben, yo solamente veo derecho de familia, no veo ninguna otra materia que no sea derecho de familia. Entonces, hay cosas en las que se les tiene que decir, por más cliente que sea, ¿no? Yo sé que el cliente me ha contratado a mí en su defensa, los abogados de familia tenemos que ver por el interés de los niños. Y yo a veces les digo, señor, muy aparte de defender sus intereses y claro, ¿no? Estar aquí para ejercer la defensa a su favor, tiene que entender también que yo soy abogada de familia. Entonces yo también, ¿no? Tengo que cuidar los intereses de su niño, de su niña. No puedo hacer eso porque contraviene, porque no se puede, ¿no? Y a veces hay que comenzarles a explicar al cliente porque el cliente te dice, no, pero ¿por qué, doctora? Parece que, por ejemplo, ¿no? Algunos varones, usted está del parte de la mamá, de repente como usted es dama también, se está parcializando con la parte femenina. Lo que pasa es que también tenemos que cuidar el interés superior del niño y no pasar por encima, ¿no? Dejaríamos pues de ser humanos y personas si solamente viéramos los intereses del cliente y no importa ahí qué es lo que sea mejor para el niño. Por favor, aprendamos,
¿no? Ojalá esta sea una nueva generación de abogados. Aprendamos a que no se puede actuar así, ¿ah? Hay cosas que tenemos que decirle al cliente simplemente no, ¿no? Y tener esa coraza y esa corteza para que cuando veamos que de repente el proceso no tome el rumbo que debería ser, podamos pues apartarnos de la defensa y ejercer un correcto derecho, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Todas las leyes de protección que tenemos, los tratados, nuestra constitución, nuestra Carta Magna y las leyes internacionales que nos van a ayudar justamente a favorecer, fundamentar y cautelar el interés superior del niño, ¿no? En aras de que pueda tener un mejor desarrollo. ¿Ya? Y aquí viene el desarrollo integral, ¿no? Justamente esta ley, nuestro código, ¿no? Busca asegurar el desarrollo integral en sus diferentes dimensiones, tanto física, emocional, social y moral, ¿no? Del niño, del adolescente, promoviendo entornos seguros, protectores y estimulantes, ¿no? Es por eso que siempre decimos, y lo voy a volver a repetir, en el derecho de familia, ¿no? Es un derecho bastante dinámico, no es estático, porque justamente como los abogados de familia vamos a defender a niños, vamos a estar cautelando y cuidando los intereses de ellos, entonces estos derechos, ¿no? Van cambiando en el tiempo. ¿Cómo así, doctora? ¿No tiene calidad de cosa juzgada? No, porque de repente en algún momento yo pedí alimentos y eso ya cambió y va a variar porque necesito hacer un aumento de alimentos. O por el contrario, en el caso de algún varón que sea obligado, ¿no? Yo me comprometí a una pensión de tal monto, pero ahora las circunstancias han cambiado, yo me he enfermado, yo estoy en otra condición económica, me ha aumentado la carga familiar y esa pensión va a variar porque yo voy a solicitar la reducción de alimentos. O en algún momento conciliamos la tenencia a favor de la madre y resulta que ya la madre no es una persona idónea para poder tener al menor. Entonces vamos a cambiarlo mediante un proceso de variación de tenencia. ¿No? Entonces, el derecho de familia es dinámico porque se va moviendo en el tiempo, porque es flexible, ¿no es cierto? Y porque justamente se tiene que cuidar el desarrollo integral en los distintos ámbitos que vayan cambiando, ¿no? Tanto física como emocional, como social, como moral, ¿no? Promoviendo entornos seguros y la protección. Siempre eso va a ser nuestro fin. Ahora, el ámbito de protección del artículo 2 del título preliminar, ¿no? Nos dice que va a proteger, ¿no? Nuestro código va a proteger, nuestra ley va a amparar a todo niño y adolescente que se encuentre en el territorio nacional sin discriminación alguna. Y ojo, justamente por este artículo 2 del título preliminar, es que algunas mamitas, ¿no? De nacionalidad extranjera, por ejemplo, venezolanas, me dicen, si yo soy venezolana y mi niña nació en Venezuela, ¿será que puedo iniciar una demanda de alimentos aquí? Sí, señora, por supuesto que sí, porque no importa que la niña sea venezolana, se encuentre en territorio nacional y sin discriminación alguna, nosotros tenemos que aplicar el ámbito de protección del artículo 2 del título preliminar, ¿no? No vaya a pasar, porque ha pasado, ¿ah? Por ejemplo, en Corte Superior de Justicia, Lima Sur, juzgado Paz Letrado de Progreso, Villa María, ¿no? En algún momento, ¿no? Cuando alguna mamá extranjera ingresaba su demanda de alimentos, le decía no. No, porque no eres peruana y entonces la ley peruana, el Código de Niños y Adolescentes va a proteger a los niños peruanos y tú y tu niña eres extranjero. Alguno de ustedes tiene que ser peruano, o bien la mamá o bien el niño, pero no se puede, no sé de dónde sacan esas ideas. No, oiga, no, por favor, el ámbito de protección es para todos, menor, niño, adolescente, hablando obviamente de niños, ¿no? Que se encuentren dentro del territorio nacional sin discriminación alguna. Ya, recordemos eso porque después tenemos esa clase de jueces que cada vez que resuelven, a mí me da una patada al hígado, me da. Hoy día también tuve que ir a renegar temprano al juzgado, ya les voy a contar porque justamente se relaciona con este tema. ¿Ya? ¿A quiénes protege la ley?
Bueno, la ley va a proteger a niños desde la concepción hasta los 12 años. La ley, obviamente, doctora, y los que tienen 13, no, no, pues es que estamos hablando del Código de Niños y Adolescentes, que como niños se abarca hasta la edad de los 12 años, ¿no? Y adolescentes será desde los 12 hasta los 18, ¿no? Ya a los 18, un día antes de que cumplan los 18 años, todavía es considerado, ¿no? Adolescente. Peruanos y extranjeros, vuelvo a repetir, porque yo después que pasan estas cosas allá en los juzgados me desesperan, peruanos y extranjeros en situación regular o irregular, ya volvemos a lo mismo, ¿ah? No es que porque yo estoy acá, soy venezolana, colombiana, chilena y estoy irregular, entonces por eso no puedo demandar alimentos. No, ¿ah? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Incluso si están en abandono, riesgo social, vulnerabilidad o conflicto con la ley, ¿ya? Pero tuvimos una clase también acá con ustedes, ¿no? De los adolescentes en conflicto con la ley, con la ley, que hasta dos de esos temas hicimos con distintos títulos, pero sí tuvo que ver. Y me pareció interesantísimo también, ¿no? Entonces, para que sepan y se den cuenta, no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Los que están en abandono, riesgo social, vulnerabilidad, conflictos de la ley, ya, aquí. Ahora, funciones del ente rector, ¿no? Este es el segundo subtítulo que tiene nuestra ponencia, ¿no? No sé si ustedes han visto el flyer, ahí siempre nos pautan, ¿no? Algunos para poder guiarnos. Ese es el segundo subpunto del tema. Funciones del ente rector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables obviamente protege no solamente a la mujer, a los niños y a los adolescentes, al anciano, sino también al varón, ¿no es cierto? Muchos varones creen erróneamente, o por ahí la otra vez vi un TikTok, no sé, de un varón que lo habían agredido, ¿no? La señora le había cortado incluso el rostro, y por ahí con los comentarios eran como de que podía ir al Ministerio de la Mujer, y algunas personas se reían y decían que no correspondía, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Que no correspondía porque no era, un rato más, ay, los hijos, que no correspondía porque era varón. Sin embargo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque igual el Ministerio de la Mujer va a comenzar a proteger tanto a varones, a niños, adolescentes, ancianos y cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Se llama Ministerio de la Mujer, pero también protege a los hombres, ¿no? Porque amplía el espectro también, y a las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, una de las formas de proteger del Ministerio de la Mujer es formular políticas públicas, ¿no? Y una de las formas para hacer esto es mediante la aprobación, evaluación, planes y programas que tienen, ¿no? Para desarrollar y proteger a los derechos del niño y el adolescente. Así también, ¿no? Otra de las fórmulas de generar políticas públicas es incorporar el enfoque de género y de derecho, ¿no? La interculturalidad y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer, más allá de protegernos, más allá de ser una institución tuitiva, ¿no? También justamente diseña, evalúa, ¿no? Los distintos tipos de políticas públicas para que sean aplicables. Yo ya les había contado a un grupo, justamente aquí en Udiápolis, ¿no? Que en algún momento tuvimos un caso de unas hermanitas que nadie las quería acoger, ¿no? Ellas eran unas hermanitas y bueno, para repetirles, ¿no? Porque de repente son personas en distintos grupos. Ellas eran hermanitas que no podían estar viviendo ya con el papá. La mamá había fallecido y se había ido una a cargo de la madre, ¿no? Y otra, perdón, la mamá había fallecido y una se había ido a cargo de la tía materna y otra se había quedado con la abuelita. Pero las niñas, ¿no? Eran pues terribles, ¿no? Entonces ellas, se escapaban, salían por ahí, ¿no? Incluso ya se había conocido que ellas asaltaban a mano armada, y cuando hacían estas actuaciones, ¿no? Obviamente no se le podía controlar, sobre todo la que estaba con la abuelita, la más ancianita. La abuelita no podía controlarlas, y debido a que el padre había hecho tocamientos indebidos con una de ellas, ya no podían mandarla con el papá.
Entonces, la única forma de estas hermanitas era de que el ministerio las acoja. Sin embargo, el ministerio no quería hacerse cargo, el Ministerio de la Mujer, porque ellos decían que mientras haya familia a donde reincorporarlas, ellos no podían hacerse caso de ellas, ¿no? Y bueno, el caso terminó, ¿no? En que de cierta forma, haciendo un poco de presión y amenazando ahí en las reuniones que tuvimos con el equipo multidisciplinario del ministerio y todos, se logró pues que acojan a estas niñas porque no había dónde colocarlas, porque nadie era idóneo para tenerlas. Entonces, justamente ahí se hizo un plan y un programa, ¿no? Y claro, el final ya se los había contado al grupo anterior, ¿no? Que la abuelita terminó llorando porque a las niñas las mandaron a un albergue y la abuelita podía verlas una vez a la semana y las extrañaba mucho, entonces como las extrañaba, decidió retirarlas para volver a tenerla a ellas, ¿no? Y ya no sé qué habrá pasado, si las niñas habrán vuelto a delinquir, ¿no? Entonces, esas son las políticas públicas que diseña, promueve y evalúa el Ministerio de la Mujer, ¿no? Para incorporar justamente estos enfoques de género y de políticas públicas. Otra de las funciones del ministerio, ¿no? Es coordinar el sistema nacional. Doctora, ¿qué quiere decir coordinar el sistema nacional? Es que el ministerio va a coordinar con entidades, van a trabajar en conjunto con el MINSA, el MIDENU, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, instituciones privadas como colegios de repente, ¿no? Entonces se van a poner todos de acuerdo y van a hacer una cadena para justamente poder tener en arras, ¿no? Alcanzar la justicia y el derecho de estos niños, ¿no? En lo que corresponde. Ya tienen que tenerlo presente también. Entonces, sí es todo un sistema nacional, es un sistema porque no solamente actúa el ministerio solito, ¿no es cierto? No actúan solos ellos, sino por el contrario, ¿no? Sino por el contrario, van a tener que trabajar en conjunto, ya con otras instituciones y para liderar y articular pues todos estos entidades que conocemos y que nos van a brindar la protección para los niños, niñas y adolescentes. ¿Ah? Otra de sus funciones, ¿no? Justamente es la de supervisar y fiscalizar. Supervisa el funcionamiento de las municipalidades y las de MUNAS, ¿no? Las de MUNAS, además de ser supervisadas por el Ministerio de Justicia, ya también son supervisadas por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por eso es que incluso, ¿cómo se llama? Los centros de conciliación privados son supervisados por el Ministerio de Justicia solamente, ¿ya? Pero las de MUNAS son supervisadas también por el Ministerio de la Mujer. Ahora, ¿con qué intención? Justamente con la de vigilar que las instituciones públicas y privadas respeten los derechos de los niños y el adolescente, ¿no? No sé, bueno, no, bueno, sí es diferente hacer una conciliación en la de MUNA y hacer una conciliación en un centro de conciliación privado. Si bien es cierto que en ambos lugares se van a acordar, se van a hacer acuerdos consensuados, el trato, el trámite es diferente, ¿no? Porque la institución pública suele ser, incluso ellos, las de MUNAS, tienen ya, ¿no?, unas actas de conciliación un poco predeterminadas, ¿no? Ellos tienen, ¿qué se va a conciliar? Alimentos, tenencia, régimen de visita y un cuadradito hay veces. Entonces solamente marcan el cuadradito, se está conciliando alimentos, ¿no? Y abajo ya describen, ¿no? 500 soles mensuales, ¿no? Hay veces ni un número de cuenta ponen, ¿no? Algunas sí se dan el trabajo de explayarse un poco más, pero ahora han agarrado la modalidad de hacer algunos formatos como que predeterminados. Y eso también limita un poco el derecho porque hay veces hay personas que me dicen, doctora, la de Muna no me dejó negociar, ¿no? Incluso el papá de mi niño estaba de acuerdo con lo que yo pedía, pero la de Muna un poco era como que a rajatabla y no me dejaban conversar ni arribar a unos acuerdos porque me estaban presionando a que ya, acepte uno o cual cosa. Más parecía la conciliación del abogado de la de Muna, ¿no? Que la mía, ¿no? Entonces, sí, en realidad, justamente por eso es que son supervisadas y fiscalizadas, ¿no? Para vigilar que se cumplan, ¿no? Con tanto con las instituciones públicas como las privadas, para que se respeten
los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Ya? Capacitación y sensibilización. Siempre se va a promover campañas de educación, de difusión, de sensibilización sobre los derechos del niño. Hace poco tuvimos también la última clase en Udiápolis del programa que antes era Aurora, que ahora tiene un nombre, y estuvimos hablando justamente de cuáles eran las campañas que se hacían para promover la educación y difusión. Y sí, pues no, en esas campañas de sensibilización también están el tratar de llegar a todos los lugares, no solamente a la parte urbana, ¿no? Sino también a aquellas partes del Perú profundo, ¿no? ¿Para qué? Para capacitar a los operadores de justicia, a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los educadores, porque aunque les parezca mentira, en pleno año 2025 hay algunas comisarías que incluso cuando hacen una detención de un menor de edad, no lo hacen con un debido procedimiento, ¿no? Se están olvidando de que, claro, está delinquiendo, de repente les da mucha cólera el acto, la acción, pero hay derechos que respetar, porque de todas maneras es un menor, ¿no? Entonces se les tiene que capacitar para que de alguna manera también sean conscientes y sean sensibles al trato que le van a dar, ¿no? Porque de todas maneras es un niño o un adolescente, ¿no? De repente en conflicto con la ley penal, sí, pero de todas maneras tiene otro trato porque igual también tiene que primar su interés superior del niño, ¿no? Tanto en el ámbito civil, familiar, penal. ¿Ya? El registro y monitoreo. Ustedes saben que, o bueno, si no lo saben, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene, ¿no? Una institución que tienen un registro oficial donde ellos brindan hogares, albergues y centros juveniles y los tienen obviamente registrados, ¿no? Cuáles son para mujeres, cuáles son para varones, cuáles tienen mayor población de niños, cuáles tienen mayor población de adolescentes, ¿no? Cuáles son de repente para niños o adolescentes primarios que no tengan ningún conflicto con la ley penal, cuáles ya son reincidentes, cuáles ya tienen alguna medida socioeducativa, ¿no? Entonces ellos llevan una estadística oficial para formular políticas basadas justamente en la evidencia que estas cifras no demuestran. ¿Ya? Ellos tienen un registro y un monitoreo porque es importante, ¿no? Para poder llevar esta data. Ahora, tienen una atención directa y medidas de protección, ¿ya? Las medidas de protección se diseñan y se ejecutan para la atención en situación de abandono, maltrato, violencia, explotación. Es decir, las medidas de protección deben ser adecuadas. Cada medida de protección debe ser elaborada justamente, ¿no? Direccionada, directa y para que pueda servir, porque cada niño en algunos casos viene con un tema diferente. No es lo mismo una medida de protección para un niño en estado de abandono que para un niño que viene de algún tema de violencia, ¿no? Y tampoco vamos a aplicar la misma medida de protección para la violencia física que para la violencia psicológica. Entonces aquí se trata de impulsar mecanismos para una protección inmediata, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Entonces aquí, miren, dense cuenta que cuando uno está trabajando con niños, ¿no? Que el derecho de familia es un derecho bastante sensible y ustedes lo van a ver en la práctica, ¿no? Incluso cuando hablábamos en la clase de los niños o adolescentes infractores a la ley, ¿no? Yo siempre les decía a ustedes la frase de que cada niño infractor es un grito, ¿no? Un pedido de ayuda a la sociedad, ¿no? A veces, sí, ¿no? Ellos han aprendido o a ver o realizan acciones que ya en la práctica pues han visto que de repente los mismos familiares o los adultos del círculo lo realizan, ¿no? Entonces es un grito desesperado de ayuda, ¿ya? Dentro de nuestro sistema de protección tenemos órganos del sistema nacional, ¿no?
órganos que nos van a permitir encauzar, ¿no? La protección que les vamos a dar a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el ente rector, ¿no? Es el Ministerio de la Mujer y va a ser el responsable de liderar, coordinar y supervisar todo el sistema, ¿ya? Emitiendo directivas políticas y lineamientos técnicos para ejercer una función normativa, ¿no? Y trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene responsabilidad porque ellos son un ente rector en estos casos, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ¿no? El del niño, son quien protege también y son el primer ente para brindar esta seguridad que nos da nuestro Código del Niño y Adolescente, ¿ya? Ellos son responsables también para coordinar que todo este sistema funcione, que todo este sistema avance, ¿no? Entonces, la Defensoría del Niño y el Adolescente y la de MUNA, ¿no? Bueno, doctora, si el Ministerio de la Mujer va a liderar las normas, va a coordinar, va a generar las políticas de lineamiento y va a ejercer funciones normativas, entonces la de MUNA, ¿no? La de MUNA, ¿no? Es un órgano de protección inmediata a nivel nacional y municipal. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi vecinito tiene algún problema, yo no me voy a ir hasta el Ministerio de la Mujer, pues. Yo, en todo caso, el órgano inmediato al que debería apoyarme sería la Policía Nacional o, en su defecto, la de MUNA, ¿no? ¿Para qué? Porque la de MUNA va a atender eh, denuncias y conflictos, ¿no? En algunos casos de menor envergadura, le vamos a poner, ¿ya? Que requieran también de conciliaciones extrajudiciales, ¿no? O de alguna visita. Y nos van a brindar el servicio gratuito y se supone que es un servicio cercano y accesible para toda la población, porque yo no conozco municipalidad que no tenga de MUNA. Todas las municipalidades no tienen justamente una de MUNA, hasta las municipalidades eh, de distritos no populosos, ¿no? También tienen una de Muna, San Borja tiene una de Muna, ¿no? Surco tiene una de Muna, La Molina tiene una de Muna, ¿no? Y con mayor razón los lugares todavía más populosos como son los distritos de Lima Norte y Lima Sur, ¿no? Que nos encontramos ahí en ambos extremos. Entonces, sí, ¿no? La de Muna va a actuar como ente inmediato ante las denuncias o conflictos familiares, ¿no? Para promover justamente conciliaciones extrajudiciales, ¿no? Eh, ya, ya no, pero hace tiempo, bueno, antes teníamos un problema. ¿Qué pasaba? Todavía lo tenemos, pero ya no es tan común. ¿Cuál era el problema, doctora Lorena? El problema era que no todas las demunas tenían la capacidad para que sus conciliaciones extrajudiciales tengan título ejecutivo. Y ahí teníamos un inconveniente, porque veíamos que venía la señora Rosa, la señora María, la señora Juana, y después de haber conciliado hace 5 años, venían y nos decían, miren, tengo problemas con esta acta de conciliación y quiero ejecutarla por algún tema, por alimentos, por tenencia, por lo que fuera. Y cuando queríamos ejecutar judicialmente esa acta de conciliación para su cumplimiento, nos dábamos cuenta que no tenía valor de título ejecutivo, porque la de Muna lo que había hecho era una conciliación y no todas, ¿no? Sobre todo antes, no todas tenían esta fuerza legal. Entonces era como un acuerdo privado entre las partes, pero no se podía ejecutar. Entonces, cuando le decíamos eso, muchas señoras, ¿no? Se ponían a llorar, me decían, no es posible, yo guardaba mi acta de conciliación debajo de mi colchón durante todos estos años y ahora que tengo un problema, usted me dice que no sirve, ¿qué va a querer la otra persona volver a conciliar conmigo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces yo lo que creía que podía, que tenía la misma fuerza de una sentencia, no la tiene. Y sí, esos eran los problemas que teníamos con la de Muna, porque no todas tenían ese tema. Ahora me parece que ya la mayoría tienen fuerza de coerción, ¿no? Para en caso de incumplimiento poder ejecutar estas actas de conciliación, ¿no? Que antes no se daba, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ¿ya? Entonces es un dato, ¿ah? Ya, por ejemplo,
por ejemplo, la de Muna de Chorrillos, hasta hace poco, 2025, 24, 23, 22, 21, 20, hasta el 2020, la gente que había conciliado más o menos en Chorrillos, esas actas no tenían fuerza de ejecución y era todo un tema, ¿ah? ¿Ya? Mm, sí, pues, sí, no todas tenían esa fuerza coercitiva, no sé por qué, no, si eran más, la gente más bien le tenía mayor confianza a una conciliación en la de Muna que a una conciliación extrajudicial, porque en la conciliación extrajudicial tenían miedo de que cierto centro de conciliación extrajudicial no esté debidamente adscrito al Ministerio de Justicia, ¿no? Y se inclinaban más por la de Muna, porque como la de Muna es del Estado, me va a dar ciertas garantías y resulta que más bien algunas de Munas no tenían fuerza coercitiva. Entonces, imagínense lo que pasaba, ¿no? Gran problema el que teníamos cuando esas mamitas querían ejecutar esas actas de conciliación. Ahora, como entes también tenemos los ministerios y los sectores especializados, que son el MINSA para garantizar la salud y la nutrición. Cuando tenemos algún niño con denuncia de riesgo y de protección, con abandono, ¿no? Esos niños, ¿no? De oficio se ordena, ¿no? Que pasen una evaluación también con el Instituto de Medicina Legal, ese que está en polvos azules al costado, y también en algunos casos, ¿no? Con el MINSA para que puedan garantizar su salud y nutrición. El Mideno, que me va a permitir el acceso y permanencia escolar. ¿Cuánta gente no me dice, doctora, el papá ha sustraído a mi niño, se lo ha llevado, ¿no? Vino a recogerlo con el régimen de visitas, se lo ha llevado y no lo ha regresado? He querido ir al colegio y me dicen que ya tiene 15 días sin ir, porque claro, como el papá sabe que yo lo podría recoger del colegio, entonces no lo está mandando, ¿no? Entonces ahí tenemos, en esos casos que yo les comento, esos ficticios, ¿no? Que suceden en la práctica, tenemos el tema de que no hay permanencia escolar, porque justamente no los envían para evitar que sean recuperados, ¿no? Entonces ahí interviene el Mideno para reportar desde cuándo no va, para ver el récord de notas, para ayudar, ¿no? Y afianzar al Ministerio de la Mujer y darle pues la información que necesite, ¿no? El Ministerio del Interior, ¿no? Que justamente va a hacer que la Policía Nacional del Perú intervenga en violencia, desapariciones, protecciones, ¿no? También va a trabajar de manera conjunta y es un sector especializado, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público, justamente para la administración y la defensa legal, ¿no? Y la RENIET. Doctora, la RENIET, ¿qué tiene que ver acá? Si ustedes supieran la cantidad de niños, ¿no? Parece mentira que ahorita en el año 2025 son niños que todavía no están registrados, ¿no? No tienen un derecho a la identidad por descuido, abandono de los padres, lo que ustedes quieran llamarlos. Doctor, ¿y cómo estudia? Porque en el colegio del barrio le dijeron, ya, voy a aceptártelo así, pero no te olvides de regularizar, ¿ah? Y ese regularizar sigue pasando el tiempo y le vuelven a decir, ya, sí, pero no te lo voy, apúrate porque no tengo cómo crearle código único, ya, pero lo siguen aceptando ahí, ¿no? Pasa, ya, entonces también interviene la RENIET para identificar a estos niños, o hay niños que tienen doble identidad, doble partida. Tenemos que pedir en algunos casos la nulidad de una de las partidas, porque la mamá registró una cosa y luego la mamá registró otra y se han hecho duplicidad de partidas. La RENIET en el año 2023 se dio el trabajo de notificar a todas esas madres que tenían niños con doble identidad, ¿no? Para decirles que se acerquen a regularizar la situación, ¿no? Y les hacía ahí un apercibimiento de iniciarles proceso administrativo, porque claro, no pueden tener a las criaturas así, ¿ya? Entonces, todos estos ministerios y entes rectores, ¿no? Sirven justamente para brindar la protección y en arras del interés superior del niño, ¿ya? Instituciones de acogidas y programas sociales. Nosotros tenemos los albergues, los centros juveniles, los hogares de refugio temporal, ¿no? Y los programas especializados como el INAVIF o el Ministerio de la Mujer. ¿Son diferentes, doctora? Sí son diferentes. Más o menos en la práctica se han separado así. Determinado, ¿no?
que los albergues y los centros juveniles van a ser para niños que tienen algún problema con la ley penal, ¿no? Mientras que el INAVID van a ser para niños que de repente no tienen dónde vivir, pero no tienen ningún conflicto con la ley penal, simplemente están en situación de abandono, ¿ya? De igual manera, a estos dos grupos se le va a dar un apoyo integral, ¿no? Con cuidados parentales y de riesgos. Eh, Solamente por poner un ejemplo, ¿no? No sé, ustedes han visto este programa, Aldeas Infantiles. Ya, bueno, Aldeas Infantiles, tiene una de sus sedes por acá por Lurín, Pachacamá, ya, al sur de Lima, y dividen a las niñas en grupos de edad. Las niñas tienen lo que le llaman una mamá de acogida, ¿ya? Y esta mamá es una señora que en la práctica, en la vida real, tiene que ser madre, ¿no? Tiene que ser mayor de 35 años y va a ejercer el cuidado, ¿no? Y va a hacer las veces del apoyo parental, ¿no? De estas niñas, ¿no? En este grupo que les estoy diciendo. Eh, Ellos se llaman aldeas infantiles, ¿no? Porque cuando ustedes llegan al local es un campo abierto, grande, grande, inmenso, y hay unas pequeñas casitas de colores, la casita verde, la casita amarilla, la casita azul, la casita lila, y cada una de estas casitas va a estar al cuidado de una mamá. Ejemplo, la señora Gladys para la casita amarilla, y dentro de la casita amarilla van a haber 16 niñas con 16 camas, 16 cubiertos, 16 platos, y la casita verde tendrá 15 de repente, ¿no? O tendrá 13, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, incluso la que hace el labor del cuidado parental, ¿no? Es una señora que también les va a enseñar el tema del cuidado íntimo, ¿no? El tema, pues, el primer periodo, el caso de las mujercitas, ¿no? El aseo, el baño diario, cuando ustedes llegan también, porque ellos van al colegio, ¿ah? Ojo, salen y regresan, o sea, eso es como si fuera una casita temporal para ellos. No es que ellos no salgan y no vean la luz, no, salen y los fines de semana incluso pueden salir a visitar a algún familiar, ¿no? Y recogerlo. Y los fines de semana los familiares también pueden ir a visitarlos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un programa especializado, ¿no? Con un albergue o centro juvenil. Ellos sí están recluidos, por así decirlo, y sí tienen que cumplir un tiempo de permanencia ahí, ¿ya? Para no confundir. También tenemos sociedades civiles y organizaciones no gubernamentales, que no son otras cosas que la ONG, las iglesias, las asociaciones, la participación de la educación, la rehabilitación. Yo les había comentado, ¿cómo se llama? En la última reunión que habíamos tenido, eh, por aquí, por este mismo medio también, cuando cuando las iglesias se unen, la municipalidad se une, por ejemplo, ¿no? En este programa que habíamos tenido la última vez, que se llamaba, ¿cómo se llama este programa de acá? El Guarmiñán, ¿no? Había un tema de alfabetización, ¿no? En las iglesias se juntaban con las madres, por ejemplo, o los adultos mayores que no habían logrado aprender a leer, ¿no? Y el Guarmiñán hacía un programa de alfabetización para que aprendan a escribir su nombre, para que estas personas mayores, adultas, puedan aprender a sacar cuentas de repente, ¿no? Y sí, y esto lo hacían con la ayuda de las iglesias, el voluntariado, ¿no? Se promovía, por ejemplo, alguna profesora que tenga pues conocimiento de educación y con este conocimiento pueda alfabetizar al resto de las personas, ¿no? Entonces sí participan sociedades civiles y no gubernamentales, ¿no? Con el ánimo justamente de complementar esta acción estatal, esta acción nacional, con enfoque de derechos comunitarios y también derechos de niños y adolescentes, ¿ya? Este, una vez una profesora me comentaba y me decía, ¿no? Los niños no hacen la tarea porque las mamás, me decía, en algunos casos no saben leer. Y como las mamás no saben leer, no les saben dar las indicaciones para que ellos realicen las tareas en casa. Por ejemplo, ¿no? La indicación decía, ¿no?
coloré y recorte, pero ese coloré y recorte la mamá no podía leerlo, entonces como no podía leer la indicación, el niño no hacía la tarea, ¿no? Entonces, o lo coloreaba, pues, ya, pero como no asumía que como estaban en blanco y negro tenía que colorear, pero no recortaba porque la mamá no podía leer. Entonces me decían, ¿no? ¿Cómo podemos enseñarles si no refuerzan en casa? Pero no refuerzan porque es una cadena, porque la mamita no sabe leer. Y si la mamita no sabe leer o no tiene comprensión lectora, no va a poder explicarle, ¿no? Entonces ahí también ven que son complementos y es todo un tema, ¿no? Porque una cosa jala la otra. Ahora, ya entrando al tema que tenemos en el Ministerio de la Justicia, tenemos las secretarías técnicas de monitoreo y evaluación. ¿Qué es eso? En nuestra ley, ¿no? En la 27337, en el Código de Niños y Adolescentes, estas secretarías cumplen un rol de apoyo para las articulaciones intergubernamentales. Esperen un segundito. No, no te va a hacer nada, mi amor. No te va a hacer nada. Y si no baja, pues, no va a hacer nada. Tú eres más grande que la polilla. ¿Qué te va a hacer la polilla? Tú la pisas y ya está. Ya. Entonces, en este marco de la Secretaría Técnica de Monitoreo y Evaluación, tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Que ellos van a cumplir un rol de articulación. ¿En qué sentido? Aquí, las secretarías técnicas están estructuradas de gobiernos locales y regionales para implementar políticas de infancia y apoyan a que estas políticas sean continuas. O sea, ellas van a ser una especie de, así como el Congreso, no sé, se tiene que encargar, bueno, se tiene, ¿no? Porque de ahí a que lo hagan, se tiene que encargar de generar y de darnos proyectos de ley, ¿no? Y leyes para que se hagan de cumplimiento. Estas secretarías técnicas van a justamente hacer eso, ¿no? Van a hacer políticas continuas para apoyar el monitoreo de la evaluación, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para hacer justamente los planes de los niñeces y adolescencias, para supervisar los indicadores, cómo se están moviendo los indicadores respecto a los derechos del niño y adolescente, se están cumpliendo, qué lugares de nuestro país está siendo más golpeado. Hay un sector, ojo, hay un sector no visible que fue uno de mis proyectos de tesis en algún momento, que eran tenemos una población bastante grande de niños y adolescentes que trabajan, ¿ya? Este, que, ¿cómo se llama? Incluso hacen trabajos forzados que no van de acuerdo a su edad. Los adolescentes pueden trabajar, sí, ¿ya? Este, haciendo este paréntesis, mediante algunas cosas que estén a su alcance y que no tenga que mediar mucho esfuerzo físico. Ya, miren, sí puede trabajar un adolescente, doctora, sí, por supuesto que sí, ¿no? Con permiso de los padres, si es que fuera necesario, y con actividades, ¿no? Que no le demanden esfuerzo físico. Sin embargo, no sé si ustedes se han dado cuenta, alguna vez han ido al mercado mayorista, al mercado central, al mercado Ciudad de Dios, a la Paradita, al mercado de fruta, ya hay adolescentes que son estibadores, llevan cajas y cajas postales apilados y ese es su trabajo, ¿ya? Sin embargo, no, ellos no cuentan pues con las medidas necesarias para poder desarrollar eso, porque su cuerpo de todas maneras no está, no tiene esa capacidad para ejercer estas grandes cargas en hombros, ¿no? Por un tema de salud, de columna, cuello, cervical, lo que le llamen. Entonces, justamente, ¿no? Una de las políticas en uno de los monitoreos de estas políticas, de estas secretarías que yo les estoy contando, es hacer seguimiento, ¿no? A los planes de las niñez y a supervisar el cumplimiento de estos indicadores. Muchos de ellos son informales. A mí me tocó entrevistarlos, ¿no? Para completar mis entrevistas, ¿no? En algún momento para la tesis, y muchos no querían dar la cara. ¿Por qué? Porque todos eran menores de edad y eran menores estibadores, ¿ya? Entonces, justamente
La idea de estas secretarías es de supervisar el cumplimiento de los derechos de la infancia y de los menores, de que se cumpla, ¿no? Vamos a seguir avanzando acá. Y también coordinar y evaluar. ¿Qué cosa? Para facilitar las articulaciones con el sector de salud, educación, justicia y protección. Se supone que todos deberían trabajar de la mano, ¿no? Porque todos tenemos un interés común. ¿Quién? El interés de los niños, ¿no? El que ellos crezcan bien, en un lugar estable, en que nuestro Estado peruano los proteja, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Yo tengo una frase, yo desde el día que me convertí en madre, yo soy madre de dos niñas, una de 13 y la más chiquitita que han visto le tiene miedo a la polilla. El día que me convertí en madre, yo ya no solamente soy mamá de mis hijos, ¿no? Sino de todas maneras también me pongo la camiseta y soy un poco de madre de otros niños en el Perú. Y esa es mi función, ¿no? En cada proceso de alimento, defender una pensión justa para ese niño, ¿no? En cada pensión de reducción, sí, que se le reduzca al señor si es que no puede, pero que también ese niño pueda subsistir con esa pensión, ¿no? En el proceso de tenencia, ok, me guste o no, ¿quién es más idóneo para tener esa tenencia? En el de régimen de visitas, ¿realmente ese papá necesita ese régimen de visitas? Por más mal ejemplo que sea, el niño necesita el contacto con él, porque si el papá de repente no es un padre presente, es un padre que no está cumpliendo con la pensión porque no tiene, pero sí quiere dar cariño, tiempo y calidad, ¿por qué se le va a restringir? Entonces, en cada uno de esos procesos, ¿no? Uno deja de también ser madre de sus niños biológicos para ser un pedacito de mamá en cada uno de ellos y cuidar y custodiar el interés de estos niños, ¿no? Entonces, se coordina con la de MUNA, ¿no? Con las comisarías y se va a hacer un sistema de información para que todo esté sistematizado, ¿no? Cuando ustedes reportan un caso, por ejemplo, a la UPA, la Unidad de Protección, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, al toque, la UPA toma conocimiento de manera inmediata. Hay veces pensamos que no funciona, pero sí funciona. ¿Saben por qué? Me acuerdo que un día llamó una clienta por una niña para reportar porque la niña lloraba mucho, lloraba demasiado, entonces no sabían si lloraba, bueno, porque de repente la niña quería llorar, ¿no? De repente era engreída, o si de repente la niña estaba llorando porque algo le faltaba, ¿no? Entonces llamó para reportar el caso una vecina, ¿no? Y el caso lo pasaron a la unidad de la UPA. Yo tenía una amiga de la maestría que trabajaba en esa área y no sabíamos si el caso había entrado o no había entrado, ¿no? Entonces, con el nombre de la niña, llamé a mi amiga y le dije, oye, amiga, de repente tú has recibido el reporte de una niña, le di nombre y apellido, y mi amiga entró a su sistema y en un minuto me dijo, sí, sí, Lore, son las 8 de la noche y la llamada entró a las 7:23, la recibió la persona tal, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces sí, ¿cómo se llama? Ellos tienen sistematizado para emitir informes técnicos y también para poder hacer unas intervenciones rápidas y oportunas como la que les estoy comentando, ¿no? Justamente para coordinar y evaluar estos casos, ¿ya? Otra de las funciones también es de que propongan mejoras, ¿no? Porque si yo voy a escuchar el problema, yo ministerio, y solamente va a quedar ahí en campañas, en sensibilización, entonces va a ser letra muerta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se puede recomendar ajustes en planes de servicio, programas de atención, identificar, ¿no? Cuál va a ser la cobertura para cubrir en estos casos, ¿no? La calidad de, ¿cómo se llama? De las brechas de atención que se va a dar, porque no es lo mismo hacer una intervención en Lima que hacer una intervención oportuna en algún niño que se encuentra en provincia. Hay veces los accesos son un poco más difíciles, es un poco más complejo, ¿no? Se promueven acciones también para mejorar las continuas gestiones públicas, ¿no? Entonces, ese es la labor de la Secretaría Técnica del Ministerio de la Mujer. Pero además de la Secretaría Técnica, ellos tienen una Secretaría Técnica de Adopciones, ¿no? Que no es otra cosa que un área especializada, ¿no? Normativa
para generar políticas de adopciones en el Perú. Y bueno, también tienen una opción para hacer adopciones internacionales, ¿no? Todo esto, doctora, ¿lo ve el Ministerio de la Mujer? Sí. El Ministerio de la Mujer tiene un montón de áreas, incluso, y acá haciendo un paréntesis también, como les comenté en algún momento, me parece, cuando algún niño es llevado fuera del país, ¿no? Con permiso de viaje judicial o con permiso de viaje del padre y la madre ya no quiere regresar al niño, ¿no? Ah, jojolete, ahora que ya salí, ya no regreso al Perú, ya. Cuando hacen eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un proceso de restitución internacional de menor, proceso en el que los abogados particulares no intervenimos. Es un proceso que se hace ante el Ministerio de la Mujer. Y ese proceso también es llevado con ellos, ¿no? Y es el Ministerio de la Mujer representando al Estado peruano quien va a pelear, por ejemplo, si el niño está en Argentina, con Argentina contra el Estado argentino, ¿no? La tenencia de este niño. Entonces, el Estado peruano va a comenzar a pelear con el Estado argentino, ¿no? Entre ellos, ¿no? Justamente este proceso se va a poder hacer con todos aquellos países que formen parte de la Convención de la Haya, ¿no es cierto? Obviamente, si mi niño va a viajar a la India, ¿no? La India no es parte de la Convención de la Haya, va a ser bien difícil que pueda hacerse un proceso de restitución internacional de menor, porque ahí no va a entrar el Estado peruano, porque no es uno de los países que tiene firmado el Convenio de la Haya, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene entidades, ¿no? Justamente que buscan proteger, ¿no? Cautelar el interés superior del niño. Y esta es otra área, esta es la Secretaría Técnica de Adopciones, ¿ya? Y que justamente tiene a su cargo el tema de las adopciones. ¿Qué hacen? Ellos lo que hacen es diseñar políticas, ¿no? Nacionales, internacionales para las adopciones, ¿no? Tenemos un tema de políticas nacionales para las adopciones y políticas y normativas para las adopciones internacionales, ¿ya? Esta área de adopciones se encarga de eso. ¿Cuánto demora, doctor, un proceso de adopción administrativo ante el Ministerio de la Mujer? Aproximadamente en la práctica, entre 9 y 11 meses, ¿ya? Por eso es que dicen mucho las personas que se someten a este tipo de procesos administrativos de adopciones que ellos sienten, ¿no? Que cuando iniciaron el proceso ha sido como dar a luz, ¿no? Porque ha sido desde el día uno hasta el día, pues, que le hacen la entrega del menor, ¿no? Incluso, cuentan que es un proceso bastante sensible y bastante bonito, porque el primer paso que te hace esta Secretaría de Adopciones para poder incursionar al programa es que tú puedas elegir el color de tu folder donde van a estar todos tus documentos de la adopción, ¿no? Entonces, escoger el color de tu folder, el forrar tu folder, el ponerle el membrete a tu folder, dicen que es un acto totalmente emotivo porque es el primer paso como el que comienza, ¿no? Entonces, este es el diseño y fiscalización de las políticas, ¿no? De adopciones, tanto nacionales como internacionales, ¿ya? Entonces, esta implementación de programa de adopciones, ¿no? Ejecuta las adopciones, ¿no? Y las autoriza a través de instituciones, ¿no? Ellos son quienes van a regular, van a reglamentar, van a dar seguimiento, trámite, ¿no? A las adopciones, tanto las nacionales, ¿no? Y bueno, también dentro del subprograma tienen un área de adopciones internacionales. Convenios internacionales. Los convenios internacionales tienen como finalidad, ¿no? Autorizar justamente que el gobierno y las entidades extranjeras permitan, ¿no? Llevar un niño justamente ya no con permiso de viaje, sino con la intención de que radique en el extranjero. Y claro, el compromiso de los adoptantes, ¿no? De que estos niños en el extranjero, ¿no? Puedan, también tener un seguimiento, eh, poder permitir al ministerio de repente al menos con algunas visitas que los traigan al niño o con usando el uso de los medios digitales que hay ahora, hacer un seguimiento del por qué
se está llevando esta adopción, cómo se está manejando, se ha logrado reinsertar al hogar el niño, ¿no? Entonces, esos detalles, ¿no? Ahora, dentro de las autorizaciones y supervisión institucional, ¿no? Como le digo, pueden supervisar. Obviamente es más fácil supervisarlo en territorio nacional, pero incluso las parejas que se van llevando un niño adoptado acá peruano, en algunos casos ellos se comprometen a venir de repente los 3 primeros años con una frecuencia de cada 6 meses, ¿no? O 8 meses, o una vez al año, ¿no? Entonces, justamente para ver cómo se está llevando esto y para poder sancionar, ¿no? Sancionar a instituciones públicas o privadas en caso no se esté llevando de una manera, no se haya incorporado correctamente, porque se tiene que dar un periodo de adaptación. Al igual que cuando se hacen, solamente para ponerle un ejemplo, eh, los regímenes de visitas con un papá o una mamá que no se ha visto durante mucho tiempo con el menor, ¿no? Y que prácticamente es como un desconocido, esto se hace de manera paulativa y progresiva, ¿no es cierto? De manera supervisada. Ya luego se le da el voto de confianza y ya pueden tener una familia no convencional sin necesidad de estar con las supervisiones de una tercera persona. Entonces, sí, esta oficina de Secretaría de Adopción tiene la supervisión institucional para controlar, ¿no? Y sancionar en caso de adopciones. ¿Ya? La selección y designación de adoptantes. ¿Ya? Se selecciona preadoptantes idóneos, se emiten informes técnicos y se formaliza la designación del niño o el adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden cuando hemos hablado en algún momento, ¿no? De la adopción por excepción. A diferencia de mi adopción por excepción judicial, en mi adopción por excepción, yo voy a adoptar a un niño con el que yo ya tengo algún vínculo, ¿no? Algún vínculo, puede ser consanguíneo o algún vínculo de afinidad. Yo voy a adoptar al hijito de mi esposo o voy a adoptar a mi ahijado de cariño, ¿no? Entonces, esa es una adopción por excepción judicial. Sin embargo, en una adopción administrativa como esta que tenemos del Ministerio de la Mujer, van a seleccionarse los preadoptantes porque no va a ser uno solo, ¿no? Van a ser, ejemplo, 4 adoptantes para este niño y se va a emitir un informe técnico y se va a formalizar la designación del niño o el adolescente, ¿no? Entonces sí son varios postulantes para un solo niño, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Y hago el hincapié porque algunas personas me decían, este, necesariamente tiene que hacer una adopción por excepción. ¿Por qué no hago una adopción administrativa? Porque para hacer una adopción administrativa, primero este niño tiene que estar en declaración, tiene que estar en abandono y salir la resolución de abandono. Y una vez que salga la resolución de abandono, se va a hacer el proceso administrativo y van a postular todos los preadoptantes idóneos para este niño, ¿cierto? Cosa muy diferente en la adopción por excepción. Yo solamente quiero adoptar a ese niño, no quiero competir con nadie más. ¿Ya? Sí estamos claros en esa parte, ¿verdad? Entonces, va a haber un registro nacional. ¿Hay un registro nacional de adopciones? Sí, sí lo hay. Esto no es, ¿cómo se llama? Una ovodonación, que no tenemos un registro de ovodonantes, pero sí tenemos un registro nacional de adopciones, por supuesto que sí, ¿no? Ahí sí podemos saber, ¿no? En el registro de adopciones, a quiénes se les ha designado qué niño, en qué año, en qué momento, ¿no? Porque igual el niño tiene derecho a conocer su identidad, ¿no? A mí me adoptaron mediante un proceso administrativo aquí, pero si yo voy al Registro Nacional de Adopciones, puedo ver que mis padres biológicos fueron ellos, ¿no? Entonces, se va a administrar el registro central también de preadoptantes. Hay un registro de preadoptantes, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas personas también desisten en el camino. Sucede personas que inician el proceso, se inscriben en el registro, hacen todo su procedimiento y de repente en algún momento llegan a concebir de manera natural. Entonces consideran que como ya
han podido ser madres, padres de manera natural, ya no quieren hacerse por el momento de otro hijo porque todavía no habían pensado pues en más carga familiar, ¿no? Por el momento la idea era poder darle amor y criar un solo niño y si ya llegó, bueno, ya no es necesario. Entonces se desiste y eso también, ¿no? Queda en el Registro Nacional de Adopción. Entonces, por eso es que hay unos preadoptantes y hay otros que ya pasan al registro formal. ¿Ya? Ahora, ¿hay un control post-adoptativo? Sí, se realiza un seguimiento a las familias adoptantes por varios años luego de la adopción, ¿no? Y algunas se comprometen, las que están en el extranjero, con venir en determinado número de años al Perú, ¿no? Para que se le pueda hacer el respectivo seguimiento. Ya sí hay un control. No es que ya se llevan al niño y ya no sabemos qué será del niño, si, bueno, se ha desaparecido, cómo lo están llevando, no, sí hay un control. ¿Ya? ¿Por qué? Por el interés superior del niño. Todos nos vamos a relacionar con el interés superior del niño. ¿Ya? ¿Hay descentralización, doctora? Yo tengo que irme hasta Lima para ir al Ministerio de la Mujer para iniciar mi proceso de adopción. No, hay sedes regionales para atender solicitudes locales y también tenemos la sede en Lima, ¿no? La única sede que permite las adopciones internacionales, esa sí es la de Lima, ¿no? La que tenemos acá en el centro de Lima, ¿no? Pero para otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí procede, ¿no? Cualquier solicitud en el Ministerio de la Mujer que tiene también sus sedes locales. ¿Ya? Entonces sí hay sedes locales y también la sede principal, pero solamente en la principal, en la de Lima, es la que se da el tema de las adopciones internacionales. ¿Ya? Su estructura, bueno, esta secretaría, como ya les había comentado, ¿no? Esta Secretaría de Adopciones forma parte del Ministerio de la Mujer, ¿no? Del subárea de Dirección General de Adopción. ¿Ya? Y esta área va a depender, ¿no? Del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, que no es otra cosa que por eso es que se llama, bueno, Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, porque del Ministerio de Justicia y de Poblaciones Vulnerables, perdonen, ¿no? Va a depender de ellos. ¿Por qué? Al igual que los ancianos, los niños, según nuestra Constitución, artículo 4, son considerados población vulnerable, ¿ya? Niños, adolescentes y adultos mayores son poblaciones vulnerables, ¿no? Al igual también que aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, aquí el Consejo de Adopciones ya es un grupo de personas conformadas por 6 miembros ad honorem. Ya, sí, ad honorem, así como ustedes lo escuchan, es gratuito. Ya. Estos 6 miembros en profesiones que son psicólogos, abogados y asistentes sociales. ¿Quieren postular? Como les decía la última vez que hablamos del programa Guarmiña, postulen. Qué bonito programa, ¿no? Entonces, ¿pueden postular? Sí, pueden postular, ¿no? Entonces, ellos van a hacer un proceso de selección y van a convocarlos, ¿no? Y estos son lo que se llama el Consejo de Adopción. Este Consejo de Adopciones también tiene representantes del Ministerio de Justicia y del mismo Ministerio de la Mujer. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este Consejo de Evaluaciones? Ellos van a participar, evaluar y decidir el proceso de adopción, ¿no? Porque como yo les había comentado, para un determinado niño va más de un postulante. Entonces hacen un comité, ¿no? Un consejo de adopciones, ¿no? Hacen una junta, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, ¿sabían que existía un consejo de adopciones que estaba conformado por 6 profesionales? Que claro, es ad honorem y que cualquiera puede postular siempre y cuando pues no cumplan con los requisitos en cuanto a colegiatura, años de antigüedad, de repente que les puedan pedir alguna especialización. Ahí está, ¿ya ve? Por eso ustedes se están capacitando, ¿no es cierto? Porque ustedes quieren postular a estas cosas lindas, hermosas, en arras del derecho de familia para poder brindar su granito de conocimiento y hacer su ayuda social. Así como tenemos al equipo, también tenemos al equipo multidisciplinario.
que son los encargados de evaluaciones de los adoptantes, y ellos van a seguir el caso y van a elaborar informes técnicos, ¿ya? Entonces, el equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer, al igual que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial, al igual que el equipo multidisciplinario del Guarmiñán, ¿no? Está conformado por distintos profesionales, abogados, asistentes sociales y educadores, ¿no? Para hacer un seguimiento de los casos que ellos puedan tener o que se reporten. Ya, entonces sí es importante, sí es interesante, porque ellos van a evaluar también y van a hacer el seguimiento, ¿no? Recuerden pues que nosotros tenemos equipo multidisciplinario en los procesos de niños, equipo multidisciplinario en los procesos del Ministerio de la Mujer y equipo multidisciplinario incluso en algunos programas, como ya les había comentado del Guarmiñán, ¿no? Si hay equipo multidisciplinario, sí, ¿no? Estos son los profesionales que van a colaborar, ¿no? Para poder evaluar y dar los resultados en pro, ¿no? Del interés superior del niño, ¿no? Cuidándolo, protegiéndolo, ¿ya? Ahora, yo les hice acá, voy a mover esto de acá. Yo hice acá este cuadrito resumen, ¿ya? De la Secretaría Técnica de Adopciones, para que ustedes puedan más o menos tener claro, ¿no? Cuáles eran las funciones y las descripciones, ¿no? Que, por ejemplo, la función de la política y la normativa es justamente diseñar, proponer, fiscalizar, que no es lo mismo que el programa nacional e internacional, porque ellos van a ejecutar y van a supervisar el programa de adopción, ¿no? Y los convenios, ¿no? Su función de los convenios es que justamente se puedan firmar convenios con algunos países internacionales para la adopción, ¿no? Ya, la supervisión institucional, ¿no? Autoriza, controla y evalúa, pero además puede sancionar entidades, cosa que no puede hacer, ¿no? La política normativa. El preadoptante y la designación, ¿no? Se elige al adoptante idóneo y se designa acá en esta etapa, ¿no? Los registros, ¿no? No son otra cosa que llamen los diarios, cuadernos, ¿no? Para llevar un control centralizado, para justamente no romper el derecho a la identidad, porque yo, por muy adoptado que sea, tengo todo el derecho de saber quién es mi familia biológica, ¿no? De dónde viene mi identidad, ¿no? Cómo es mi identidad estática, mi identidad dinámica y todo esto. Y el seguimiento post-adopción, que justamente es para el monitoreo del desarrollo familiar tras la adopción, que no va a ser de uno ni de dos, sino de varios años. Y en el caso de los extranjeros, con el compromiso de que puedan venir, porque el poder Judicial, digo, el Ministerio de la Mujer no va a viajar para evaluar pues las condiciones del niño en otro país, sino más bien ellos se comprometen a venir cada determinado tiempo al territorio nacional peruano, ¿cierto? Entonces, ahí tienen ustedes esa información. Ahora, en el Servicio de Defensoría del Niño y Adolescentes, la de MUNA como tal, porque antes solamente les mostré una PPT de la de MUNA, ¿no? Ahí les comenté el tema esta de las actas de conciliación que hacen, que son, bueno, que hacían, porque ya no, ¿no? Que eran todo un problema. La de MUNA tiene su base legal también en el Código de Niños y Adolescentes. Lo podemos encontrar del artículo 43 al artículo 52, ¿no es cierto? ¿Ya? Y recordemos que como ente rector va a ser el Ministerio de la Mujer, ¿no? Su reglamento son las municipalidades, ¿no? Porque los municipios son quien le da el funcionamiento a las demunas. Por eso es que las demunas siempre están en las municipalidades, ¿no? Generalmente. Y dependen de las municipalidades porque ellos se rigen del municipio. Esa es la base legal de las demunas, las tan ansiadas demunas, que las encontramos en cada lugar, ¿no? Ya más bien algunas personas se vuelven un poco frías en las demunas porque ven tantos casos también que ya es común escuchar del usuario, ¿no? En la demuna me han tratado mal, en la demuna me han dicho de esto y me duele decirlo, ¿no? Pero es una realidad. Y te ponen trabas también en algunos casos, hay que decir las cosas como son. Te ponen trabas porque, claro, el abogado de la demuna muchas veces recibe un sueldo del Estado, ¿no?
X sueldo y con ese sueldo yo voy a recibir el mismo sueldo si llevo 100 expedientes que si llevo 1000 expedientes. Entonces, como yo voy a recibir, voy a recibir el mismo sueldo, mientras menos expedientes lleve, para mí mejor, porque menos carga voy a tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bajo ese criterio, comienzan a darle largas a las mamás para iniciar un proceso. Miren, me ha sucedido, me ha pasado, yo no lo estoy inventando, ¿ya? Que personas me dicen, ¿saben qué? He ido a la Demuna para que me inicien mi demanda de alimentos. Y en la Demuna me han dicho que para demandar alimentos yo tengo que demostrar que el señor esté trabajando. Pero no, hasta ahí todavía es pasable, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿no? Seguro quieren la capacidad económica del obligado. ¿Y cómo va a demostrarlo, señora? Bueno, en el caso del señor, yo expliqué que él era taxista y la de Muna me ha dicho que yo tengo que darle una foto del papá de mi niño en el carro manejando taxi. Doctor, y no puedo encontrar esa foto, no sé cómo ubicarlo. Llevo semanas en el paradero tratando de encontrar a ver qué pase por ahí, porque la de Muna me ha dicho que si no le llevo eso, no inicia mi proceso. A ver, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, se han deshumanizado un poquito, yo me imagino que por la carga que tienen, ¿no? Pero miren ustedes lo que sucede en la práctica, ¿no? La base legal, ¿no? Ellos van a atender casos de vulneración, ¿no? Van a recibir denuncias sobre violencia familiar, maltrato infantil, abandono, negligencia, ¿no? Pero son casos que necesitan una atención o una protección inmediata, ¿no? En el sentido de que no debería demorar tanto, ¿no? Porque ellos van a actuar en cadena y en cooperación con otras instituciones para poder brindar la seguridad al niño, niña y adolescente. ¿Ya? Entonces, lo que más vemos en las demunas son las conciliaciones extrajudiciales, que tienen como finalidad mediar entre conflictos sobre tenencia, régimen de visitas y alimentos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para promover acuerdos conciliatorios con validez legal sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Por eso es que yo no entendía cómo es hasta el año 2020 que algunas demunas, sus conciliaciones no tenían fuerza legal cuando de todas maneras se requiere fuerza legal porque la idea es pues que tenga la misma fuerza de sentencia sin ir al Poder Judicial, ¿no? Sin judicializar el tema, ¿no? Entonces, bueno, incluso yo, haciendo un paréntesis, un día le pregunté también a una doctora de la EMUNA, le digo, pero doctora, no entiendo. Si usted me dice que usted no está facultada, que las actas de la DEMUNA de acá de Chorrillos no tienen fuerza legal, ¿cuál es el sentido de que las personas concilien acá? No es que es un acuerdo entre partes. Lo puede usar como requisito de procedencia para algún procedimiento, pero más allá de eso no. Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, eso ya ahorita no se ve, ya yo creo que la mayoría, ¿no? Ya tiene fuerza legal, salvo una que otra, de repente no creo que en Lima ya haya ninguna. No, la de Muna va a ofrecer orientación legal y psicológica. Va a brindar asesoría legal a padres, adolescentes y a tutores. Y va a ofrecer un acompañamiento social y psicológico cuando sea necesario, ¿es cierto? Entonces, sí, es importante tenerlo presente porque ellos no solamente van a resolver en la parte legal, sino también tienen psicólogos, ¿no? Para que acompañen en un proceso, ¿no? De repente en algún tema de violencia o alguna consejería, tienen y cuentan con el personal también. ¿Ya? Ahora, la de Muna puede derivar a otras instituciones, por supuesto, ¿no? La de Muna puede derivar el proceso a la Fiscalía de Familia, si así lo considera, al juzgado. Ellos llevan los procesos al juzgado y ellos los llevan. Yo he visto a la de Muna o al abogado de la de Muna litigar en procesos, ¿no? También lo pueden derivar a la Policía Nacional, sí, a los centros de salud, sí, y a los centros de emergencia mujer que también actúan en concordancia con la de Muna, también es posible, ¿no? Entonces ellos van a hacer todas las gestiones necesarias, ¿no? Para proteger el interés superior del niño, que es lo que corresponde, ¿no? Cautelar, ¿ya? La de MUNA va a tener un tema de promoción y prevención,
para realizar charlas, campañas sobre los derechos del niño, para capacitar a las familias, a los docentes, a las autoridades, justamente para promover, concientizar, ¿no? Cuáles son los derechos del niño, para evitar el maltrato, los castigos, las humillaciones, ¿no? Eso, ¿no? Van a promover para que justamente en las charlas y talleres los padres, y sí se ha logrado, porque miren, recordemos hace algunos años, ¿no? La cantidad de castigos físicos y humillaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, era mucho más común antes ver el castigo físico que ahora. Por ejemplo, yo todavía recuerdo, ¿no? Que mi mamá me corregía, algunas veces me ha caído por ahí mi correazo, ¿no? Entonces, ahora esta nueva generación, yo, por ejemplo, ya no las corrijo hacia mis hijas. Y me imagino que mis hijas a sus hijas ya tampoco. Entonces, sí se ha logrado erradicar el tema de la violencia con estas charlas, talleres, capacitaciones y campañas, ¿no? Para justamente promover y prevenir, ¿no? Todo lo que corresponda al interés superior del niño en aras de protegerlo, ¿ya? Ahora, ¿quiénes trabajan en la DEMUNA? Igual, ¿no es cierto? Abogados, profesionales capacitados, psicólogos, trabajadores sociales, promotores sociales, ¿no? Que son aquellos también que promueven los trabajos y las charlas, ¿no? Y el equipo que es propuesto por el gobierno, pues, ¿no? Varía según el gobierno presupuestal. Hay algunas demunas que tienen educadores, ¿no? Cuentan con alguna profesora para algún tema de alfabetización para la comunidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hay algunas demunas que cuentan con algún espacio de esparcimiento, un juego lúdico, también, porque de repente tienen mayor presupuesto, ¿no? Entonces, sí, es un conjunto de profesionales que va a trabajar en aras de proteger, de salvaguardar, ¿no? Al niño y a sus intereses. ¿Ya? Su cobertura va a ser a nivel nacional. Actualmente tenemos más de 1.600 demunas que funcionan en todo el país. ¿Ya? Y el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de la Mujer supervisa y capacita a las demunas como parte del sistema del plan, ¿no? Para la protección. Miren, son más de 1.600, ¿ah? ¿Ya? Por eso es que vemos varias ¿no? En cada municipalidad a nivel nacional, ¿ya? Su importancia, ¿ya? Es que va a ser siempre, van a intervenir ellos y van a ser la primera línea de intervención ante situaciones de riesgo. Si es que no es la policía, va a ser la de MUNA, ¿no? Y van a tener siempre un enfoque amigable, se supone, sin burocracias y ni juicios, ¿no? Sin burocracias, pero ahí vemos a la señora que la querían mandar a tomar foto del esposo taxiando para poder admitirle y recibirle sus documentos para hacer la demanda de alimentos, ¿no? Entonces se supone que deberían brindar una ayuda para evitar la judicialización innecesaria de los casos, para evitar la carga procesal, para evitar que las mamitas, los papitos judicialicen el proceso, ¿no? La idea es que se cierre acá en acuerdo, en compromisos y bueno, las partes cumplan su palabra y ya esto no tenga que devenir en proceso judicial, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La importancia de la demuna de proteger. ¿Ya? Ejemplos básicos de la demuna, cuando una madre reporta la violencia psicológica contra su hijo, ¿no? Ahí interviene la demuna. ¿Y con quién va a coordinar la demuna ahí? Con la UGEL, porque estamos hablando de un tema de violencia en la escuela, ¿no? Otro, lo que conocemos, común y corriente, pan de cada día, los padres se separan y necesitan hacer una conciliación. ¿Dónde se va a redactar de manera rápida, con validez legal, ¿no? En la demuna. Entonces, estos son ejemplos rápidos de intervención donde puede intervenir, ¿no? Ya, para que quede ahí claro. Tienen algunas limitaciones como todo, pues, ¿no? Las demunas van a carecer de bastantes recursos y del personal. Entonces suelen ser lentas, ¿no? Hay que esperar sus tiempos porque no tienen mucho personal, ¿no? Y bueno, son carentes de recursos, no puedes esperar pues que la DEMUNA imprima una cantidad de documentación grande porque no van a tener Turner, de repente no tienen hojas bond, ¿no? No todas van a funcionar 24/7.
ni todas tienen profesionales especializados, ¿no? Entonces, tienen abogados, sí, tienen abogados, ¿no? Que ya en la práctica ven bastante derecho de familia, pero no es que sea abogado específicamente de derecho de familia, ¿no? Entonces, ¿por qué tratan de avanzar con los recursos que tienen, ¿no? Y su eficacia depende bastante del compromiso del gobierno local, porque como le digo, cada gobierno es independiente y hay veces unos manejan mayor presupuesto que otro. Es por eso que algunas denuncias, perdón, tienen mayor profesionales que otros. Algunas sí cuentan con espacios lúdicos y otras no, porque dependen bastante del gobierno local, ¿no? Entonces, estas son algunas limitaciones actuales que he podido observar que se están presentando, pero eh, sirve, ¿no? Para, sobre todo para algunas mamitas que no tienen recursos y necesitan una rápida intervención, ¿no? Ahora, aquí, en esa parte de la de Muna, yo les hice un cuadro chiquitito nomás, complementario, para que ustedes puedan ver que estas tres normas que yo les he puesto acá, ¿no? Se complementan con el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? La Ley 30.403, ¿no? Que su ámbito de aplicación va a ser los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos, ¿no? Y esta ley es clave porque prohíbe el castigo físico, las humillaciones, ¿no? Promueve métodos alternativos de crianza, ¿no? Y sanciona a quien vulnere esta prohibición, ¿no es cierto? La ley que prohíbe este tipo de castigos y todo, la fuerte es la 30.043, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con el interés superior del niño? Por supuesto, por eso lo he puesto acá, porque estas son las tres normas que se vinculan, ¿no? Que se complementan con el Código del Niño y Adolescente. La ley 30.364, ¿no? Que ya la conocemos, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar, ¿no? La violencia para las mujeres y miembros del grupo familiar, incluyendo los menores de edad. Esta es la ley que también se complementa con nuestro Código de Niños y Adolescentes porque va a establecer las medidas de protección contra la violencia familiar, la de género, y me va a otorgar, esta es la ley que me va a otorgar las medidas de protección, ¿no es cierto? Y va a sancionar a mi agresor, ¿ya? Y el decreto legislativo 1297, ¿no? Que su ámbito de aplicación también es niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. Y esta es la que me va a regular que los niños en situación de desprotección puedan ser niños en procesos de adopción en el Perú con procedimientos ágiles para proteger el interés superior del niño y crea el sistema. Esta es la ley, ¿no? El decreto legislativo que crea el sistema del seguimiento posadoptivo. Por eso me he dado el trabajo de hacerles este cuadrito de resumen para que ustedes lo tengan bien masticadito, de que estas tres leyes pues se complementan con nuestro Código de Niños y Adolescentes, ¿no es cierto? Para poder tener un amplio, un ámbito de aplicación, ¿ya? Ahora vamos a pasar, yo les he señalado algunos casitos, ya, para que ustedes, son varios, ¿no? Los casos en los que uno considera, pues, pertinente y relevante el interés superior del niño. Sin embargo, yo les he puesto acá algunos que bueno, ya ustedes seguro los van a revisar con mayor detalle, ¿no? Y y me parece interesante porque en ellos, pues, por ejemplo, este de acá, ¿no? A ver, vamos a comenzar acá. Por acá lo tengo en mis resúmenes. Porque como yo les digo siempre, la idea es que no se me vaya nada y ustedes se vayan con toda la información. ¿Ya? Entonces acá hay resumen de decisiones judiciales constitucionales que aplican al Código de Niños y Adolescentes, que es lo que estamos tratando hoy día, ¿no es cierto? Miren, el primero es este casito de acá, ¿ya? Que les he puesto ahí del Tribunal Constitucional, el 1596-2024. Este es un adolescente, ya, que lo acusan de violación. Cuando a él lo acusan de violación, él fue internado en un centro juvenil. Y esto sucedió en Lambayeque. Pero cuando a él lo acusan y lo internan en el centro juvenil de Lambayeque, ya, se lleva a cabo la audiencia y en la audiencia no se motiva adecuadamente y no se sustenta cuál es el motivo para la restricción.
Entonces, el Tribunal Constitucional se pronuncia, ¿no? Y el tribunal reconoció la ultraactividad del libro, del libro cuarto del Código de Niños y Adolescentes, la ley 27337, ¿no? Aquí se ordenó que se aplique, ¿no? Se aplique a adolescentes infractores menores y que se complemente con el nuevo Código Penal Juvenil. ¿Para qué? Para garantizarle un debido proceso de humanidad. Aún así, el menor siendo acusado, se le estaba respetando el principio del interés superior del niño. ¿Ya? Entonces, esta de acá, si ustedes la leen con detenimiento, yo les he puesto el número, les he hecho el resumen y los 3 puntos importantes, se van a dar cuenta, ¿no? De que sí, el joven era acusado, el adolescente, pero aún así debe seguir un debido proceso y se le debe respetar su interés superior del niño, ¿ya? Entonces, por eso es que la jalé aquí, y este es reciente, este es del 2024, ¿ah? Ya, para que la puedan tener ahí por si les sirve en algún momento, tienen un caso, una cosa así, pueden recurrir al 1596 porque ahí dan una amplia garantía de un debido proceso de humanidad, respetando el principio de humanidad, ¿no? Y del interés superior del niño, de ese adolescente que fue acusado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es más antigüita, esta es la, ¿cómo se llama? Del año 2014, ¿ya? Este es un proceso de tenencia, ¿ya? Aquí se declaró a 2 menores en abandono y se trasladó a un hogar, ¿ya? Y cuando se trasladó al hogar, se le restringió la patria potestad, pero no se evaluó adecuadamente el bienestar con los progenitores. Entonces aquí simplemente se dijo que, ¿cómo se llama? Los menores debían ir al hogar y nada, se les restringió de la patria potestad a los padres. Y el Tribunal Constitucional, ¿no? Aplicó control difuso, ¿ya? El tribunal inaplicó una norma judicial que decía que se vulneraba el interés superior del niño, en este caso de tenencia, y afirmó que entre el interés superior del niño, ¿ya? Y el hecho de que debe prevalecer cualquier formalidad entre los padres o conflictos. Entonces aquí chocaron 2 normas y se aplicó el control difuso. ¿Ya? Entonces aquí prevalece ante cualquier formalidad procesal o conflicto, ¿no? Entonces el interés superior del niño va a prevalecer por encima de cualquier. ¿Serán muy sus padres? Sí. ¿Se le ha quitado la patria potestad y no se ha evaluado el bienestar con los progenitores? Sí. Pero estoy aplicando, ¿no? El interés superior del niño. Entre los padres y el interés superior del niño, yo, Tribunal Constitucional, estoy aplicando control difuso y estoy dándole prioridad al interés superior del niño. Entonces, esto también considero relevante por si ustedes tienen algún casito de una cosa así, para que le digan al juez, oye, aplica control difuso, ¿no? Aplica control difuso y que prime el interés superior del niño. ¿Ya? Otro casito que les he puesto acá es este de acá, acá. Mire, este de acá, no es ninguno en especial, no he puesto ningún número, pero en los casos donde hay reserva de identidad del niño, ¿no? En los casos donde, ¿cómo se llama? Espérense, por acá creo que lo tenía. Espérense. A ver, quiero ver si lo logro encontrar, el de control difuso. Había lo voy a buscar, tenía yo un expediente donde el Tribunal Constitucional aplicó una jurisprudencia y estableció, ¿no? Que en los procesos donde se ventilen casos de menores de edad, está prohibido divulgar nombres e imágenes de menores, ¿no? Incluso en procesos penales de investigación fiscales y en medios de comunicación. Ya me acordé. Este fue un proceso que se hizo el Tribunal Constitucional contra los medios de comunicación, ¿ya? Contra un programa televisivo, contra periodistas. Y ahí, a raíz de aquí, se da el derecho a la reserva de la identidad del niño y se permite que ningún nombre de niño o imagen sea publicado siempre que no cuente con autorización judicial o de un familiar, ¿ya? Entonces, aquí fue a raíz de que el Tribunal Constitucional se pelea
con un canal de televisión, con un canal periodístico y se da la reserva del derecho a la identidad. Y se promueve y se aplica el interés superior del niño para este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el interés superior del niño está reiterado en múltiples sentencias del tribunal, tiene rango constitucional y se aplica en todo proceso donde intervenga el menor. ¿Para qué? Para obligar a los jueces y a los fiscales administrativos a priorizar su bienestar por encima de todo. ¿Ya? Eso es ya. Incluso, ¿no? En la justicia penal juvenil, también el Poder Judicial ha compilado jurisprudencia diciendo que se destaca la aplicación de las medidas socioeducativas y que se les va a poner a los adolescentes infractores, si se les tiene que poner alguna medida coercitiva, se les va a poner siempre respetando la privacidad y el trato protector como interés superior del niño. Y en arras de ese interés superior del niño, va a dejar de compartir, y en arras de ese interés superior del niño, justamente, ahorita ya para pasar a las preguntas, yo les iba a comentar, ahorita que el día de, hace unos días, sí, hace unos días, yo presenté una demanda ya de aumento de alimentos en el juzgado de Chorrillos, Paz Letrado Chorrillos, porque es aumento de alimentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La demanda primogénita es ¿cómo se llama? La demanda primogénita es una demanda de alimentos, ¿no es cierto? Es una demanda de alimentos y la señora la inicia en el año 2020, creo. Entonces, el abogado, según lo que ella me cuenta, falleció en la pandemia y el abogado fallece en la pandemia y bueno, no le entrega a ella ningún documento, ¿no? No le entrega ningún documento de su propio expediente. Entonces, como no le entrega ningún documento de su propio expediente, la señora no tenía las resoluciones ni el acta de audiencia, porque este proceso del primogénito se cerró con una audiencia de conciliación y ella lo que quería era hacer el aumento de alimentos, ¿no? Pero no teníamos el acta primogénita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ay, quiero abrir el documento. Entonces, ¿qué pasa? A ver, uy, ¿me están viendo? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Que ay, no No sé. se está visualizando, doctora. Uy, va a tener que mandártelo entonces, Reader, como la otra, porque cuando son así PDF, no sé por qué no quiere. Sí, A no ver, hay vamos problema, a. doctora. Ya los participantes tendrán después de la exposición. Ya, pues entonces después se los hago llegar para contarles nada más que el juzgado declara inadmisible la demanda, ¿no? Diciendo que no pueden pedir aumento de alimentos si no se adjunta el documento primogénito, ¿no? Entonces yo me fui en la mañana, tuve que hacer hígado hoy día tan temprano y me fui a hablar con la jueza, a hablar con ella en la mañana y explicarle y a pelear con ella verbalmente de que en realidad por el interés superior del niño le digo, no corresponde que me pida el acta de conciliación del primer juzgado para un proceso de aumento. Y ella me decía que sí, que no era, que era requisito. Y yo le decía que según el artículo 424, 425, 426, no es requisito el acta de conciliación del proceso primogénito en un proceso de aumento y que por el principio de flexibilidad, ¿no? Y que si estoy señalando yo mediante acta con la copia simple, por último, ella como jueza podría oficiar a la otra institución porque yo no tenía forma de conseguirlo y que me estaba recortando el derecho, ¿no? La celeridad procesal y todo lo que ello incurre, ¿no? Entonces, igual les voy a dejar la resolución y les voy a dejar mi escrito de subsanación porque como le dije a la doctora, no, doctora, yo puedo dejar que esa demanda se caiga y volverla a reingresar con lo que usted quiere, pero no le voy a dar gusto, porque sería darle gusto a usted a la Administración de Justicia presentando algo que no me lo requiere y que más bien está recortando el derecho al menor, ¿no? Entonces les voy a dejar igual la resolución, porque yo siempre les comento mis propios casos, mis propias resoluciones, ¿no? Y les voy a también hacer llegar mi escrito, ¿no?
para que ustedes vean cómo lo he fundamentado y las casaciones que le he puesto a la jueza, porque ella me dice, no, de todas maneras me lo tienes que presentar. Y le digo, doctor, ¿y qué pasa si yo en mi escrito de subsanación les pongo las casaciones, le digo, en las que no se debería presentar? Y me dice, ah, sí, sí, le digo, ¿qué pasaría si yo se las pongo? Entonces les voy a hacer llegar después mi escrito porque de repente en algún caso así les puede servir a ustedes para que puedan pues tenerlo presente, ¿no? Ahora sí, nada, yo quedo atenta a cualquier duda, inconveniente que ustedes me quieran comentar para ver cómo podemos conversar sobre el interés superior del niño, pues, ¿no? ¿Me escucha? Sí, 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 Ya, una escuchamos. preguntita. ¿Cómo poder presentar estas denuncias ante la APE, creo que es, esta institución de unos niños que verdaderamente, pues, igual que usted, yo también de familia prefiero al niño que a mi cliente, es la verdad. Y veo unos niños muy abandonados, tanto por mi cliente como por la persona que los tiene. ¿Dónde se canaliza este pedido, por favor? Para la UPA o la APE, APE, te creo que es entendí. APE. Ah, ya, porque la UPA es la Unidad de Protección Infantil. ¿Ya? Ya, la APE, ¿qué siglas son, Rosita, la APE? Atención, La UP, doctora. UPE debe ser, ¿no? Para la UPE forma parte del mismo Ministerio de la Mujer. Las denuncias que yo he tenido ante la misma UPE han sido derivadas por la línea 100. Ellos canalizan y hablan una apertura. Entonces, mis denuncias que han llegado a la UPE han sido por medio de la línea 100. Muy bien, muchas gracias, doctora. Si tienen alguna pregunta adicional, hacen llegar en estos momentos a la doctora para poderle darle espacio al audio. Pero si no, nos dice, la UPE. Doctora, nos dice sobre la UPE, la Unidad de Protección Especial de Menores de Edad. ¿Alguna pregunta que tengamos aquí de nuestros participantes? ¿Más han estado interactuando con usted, doctora? No tengo otra pregunta, doctora. ¿No tienen alguna pregunta adicional, cierto? ¿Todo ok? Listo. Entonces, creo que hasta allí todo claro. Ah, tengo a Flavio, pero no tiene cámara prendida, así que no se te puede dar pase al audio. También a Marina, las condiciones son que tienes que tener cámara activa sí o sí, si no, no hay pase. Yo hice mi pregunta, me dice Jean-Pierre. Ah, ahí está. Leslie, buenas noches, Leslie. Una pregunta, por favor. Gracias. Y buenas noches, doctora. Gracias, doctor, por el pase. Quería consultarle si es que hay algún requisito para trabajar en la DEMUNA, aparte de ser abogada o abogado. Mira, lo que yo he visto en la práctica es que piden años de experiencia, pues no, depende, te piden 3, te piden 5, ¿no? No veo ningún requisito particular y como cada demuna pues pertenece y tiene su gobierno regional, cada uno de ellos te pone sus requisitos, ¿no? Pero no creo que sean muy difíciles de cumplir, ¿no? Aparte ustedes ya acá con Udiápolis están capacitados, ya, yo he dado no sé cuántos temas ya. Muy bien, doctora. Sí, y va a seguir teniendo más temas, doctora. Y así que, por favor, Marina, una pregunta adicional. Doctor Rieder, buenas noches, lo felicito, que continúen los éxitos. Doctora Lorena, si partimos de la premisa que los abogados debemos considerar el principio supranacional del interés del niño, ¿qué sucede si una municipalidad con bastante afluencia de habitantes prescinde de la abogada de familia y la DEMUNA está funcionando meses sin abogado, solo con los dos profesionales, trabajador social y psicólogo, habiendo dentro de esta municipalidad una abogada especializada en familia? Eventualmente podría ser susceptible de alguna multa, de alguna llamada de atención de parte del Ministerio de la Mujer. Gracias, doctora. Sí, sí, Marina, porque la de Muna, o sea, es un conjunto de profesionales, pero no puede faltar el profesional legal en la de Muna, porque es imagínate, ¿quién va a brindar asesoría legal? Entonces sí es factible,
¿no? De que de repente, bueno, me imagino que nadie se ha atrevido a denunciar o a poner a conocimiento, ¿no? Porque justamente en el área que hemos visto de las secretarías de control, ellos son los encargados de supervisar y deberían contar con un profesional en rama legal para dicho fin. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tengo a Fernández. Adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, doctora. Doctora, con respecto a los adolescentes migrantes que están en una situación de desprotección familiar y se declara la desprotección familiar, ¿cómo queda lo que es la suspensión de su patria potestad? Dado que algunos de sus progenitores no se encuentran en la ciudad o en el Perú, ¿cómo queda en esta situación? No, no, pues es que evidentemente cuando hay un niño que ya, por ejemplo, queda en situación de riesgo y abandono, van a sacar la resolución de riesgo y abandono e inmediatamente se pierde la patria potestad. Eso que tú me estás contando tiene bastante que ver con una de las primeras jurisprudencias que yo puse el día de hoy. La segunda que puse, ¿no? De que a los padres le quitaron la patria potestad sin necesidad de haber sido evaluados correctamente y que se aplicó control difuso entre sus padres, su vínculo familiar y el interés superior del niño, igual les quitaron la patria potestad sin ningún proceso, sin mediar nada, ¿no? Corresponde, se aplica control difuso, va a primar el interés superior del niño. Ya saben, cualquier duda que puedan tener que esté en mis manos, ¿no? Me escriben, ¿no? Y yo encantada de pasarle mis escritos o con lo que tengo, ¿no? Con lo que cuento, ¿no? Así que espero que también el cariño sea mutuo y ya nos volveremos a ver pronto.